El 14 de enero de 2018, antes de que saliera el sol, una muchacha salió por la ventana de una casa en Perris, California. Tenía 17 años, estaba muy delgada, llevaba ropa sucia y apretaba entre las manos un celular viejo que ya no tenía servicio. Una de sus hermanas menores había salido con ella, pero se asustó y mejor regresó. La muchacha siguió corriendo porque sabía que, si sus padres descubrían lo que estaba haciendo, podían matarla. No era una idea exagerada ni una forma de hablar. Ella realmente pensaba que iba a morir ahí mismo, en la calle, antes de poder contarle a alguien lo que estaba pasando dentro de su casa. Su nombre era Jordan Turpin y aunque tenía 17 años, ella no sabía cómo moverse por su propio vecindario. Nunca la habían dejado salir sola, no conocía las calles y ni siquiera entendía que debía caminar sobre la banqueta. Se quedó parada en medio del camino tratando de leer los letreros, pero tampoco sabía cuál de todos esos números era la dirección de su casa. Por eso había tomado un sobre con el nombre de sus padres antes de escapar. En ese momento llamó al 911 con el teléfono desactivado y le dijo a la operadora que acababa de huir de una familia de 15 personas porque sus padres eran abusivos y dos de sus hermanas estaban encadenadas a sus camas. La llamada duró unos 22 minutos y escucharla sigue siendo incómodo porque Jordan tenía la voz de una niña pequeña y hablaba como alguien que jamás había tenido una conversación normal con un desconocido por teléfono. No podía explicar dónde estaba, confundía el código postal con la dirección y tuvo problemas para deletrear su propio apellido. Cuando le preguntaron qué tipo de medicina tomaba en su casa, ella simplemente no entendió lo que significaba la palabra medicina. Pero cuando le preguntaron por qué había escapado, ahí sí fue muy clara. Sus padres golpeaban a todos sus hermanos, los aventaban por el cuarto, les jalaban el cabello y en ese momento había hermanas suyas llorando por las heridas que les estaban dejando las cadenas que tenían puestas. Un oficial llegó hasta el alto donde Jordan estaba esperando y la encontró temblando. Para ella, ese hombre uniformado no era automáticamente alguien que venía a salvarla. Era un desconocido, alto, serio y armado, y Jordan había crecido escuchando que cualquier persona del exterior podía devolverla con sus padres. El policía le preguntó si tenía pruebas y ella sacó el celular. Antes de escapar, había tomado fotografías dentro del cuarto. Sus hermanas acostadas sobre camas de metal, con cadenas y candados alrededor del cuerpo. Jordan había entendido algo que muchos adultos todavía no comprenden. Contar la verdad no siempre basta cuando la persona que está hablando parece confundida, que huele mal y ni siquiera puede decir dónde vive. Por eso, ella inteligentemente llevó las fotos. Los oficiales fueron hasta la casa y tocaron la puerta diciendo que debían hacer una revisión de bienestar. David y Louis Turpin abrieron como si nada. Louis incluso pareció no entender por qué la policía estaba ahí, pero los agentes entraron y encontraron a los otros 12 hermanos. Había 3 que habían estado encadenados. David y Louis alcanzaron a liberar a 2 antes de que la policía llegara hasta ellos, pero un joven de 22 años seguía atado a la cama. No podía ni siquiera levantarse, no podía ni siquiera ir al baño, y llevaba semanas encerrado de esa manera. Los demás estaban sucios, pálidos y tan flacos que los policías pensaron que todos eran menores de edad, pero 7 de ellos ya eran adultos. Los 13 hermanos tenían entre 2 y 29 años, pero la desnutrición había detenido el desarrollo de varios. La hija mayor pesaba alrededor de 37 kilos. Una niña de 12 años tenía el brazo del grosor que normalmente tendría el de un bebé de pocos meses. Había pérdida muscular, daño en los nervios, problemas cognitivos y señales de que algunos órganos habían trabajado durante años con muy pocos nutrientes. La casa olía a suciedad humana y basura acumulada. Los cuartos estaban oscuros, las camas tenían cadenas y varios de los hijos ni siquiera entendían qué era un policía, un medicamento o una consulta médica. No era que sus padres no hubieran podido cuidarlos. David y Louis habían hecho todo esto de manera lenta, organizada y consciente.
Para entender cómo 13 personas llegaron a vivir así, hay que regresar más de 30 años. David Turpin era ingeniero en computación y durante una parte de su vida tuvo trabajos bien pagados. Lois era menor de edad cuando se casó con él. Ella tenía 16 años y David 23. Los dos venían de familias religiosas y decían que Dios quería que tuvieran muchos hijos. Entre 1988 y 2015 nacieron 10 niñas y 3 niños, y desde afuera la familia podía parecer rara, pero no necesariamente peligrosa. Eran muchos, se vestían parecido, casi todos sus nombres empezaban con la misma letra, y sus padres hablaban de disciplina, religión y educación en casa. Lo que nadie veía era que, conforme crecían los hijos, David y Louise iban cerrando la familia sobre sí misma. La hija mayor, Jennifer, contó después que durante sus primeros años sí recuerda momentos normales. Había una casa relativamente limpia, comida y cierta convivencia. Pero poco a poco, Lois empezó a tener cambios de humor violentos y cualquier cosa podía terminar en un golpe. Un niño podía colorear fuera de la línea, entrar al cuarto equivocado o preguntar algo en mal momento, y eso bastaba para que lo jalaran del cabello, lo aventaran contra el piso o lo castigaran durante horas. David también participaba. No era el padre distraído que no sabía qué hacía su esposa. Golpeaba, vigilaba y usaba la religión para convencer a sus hijos de que desobedecerlos era enfrentarse a Dios. En 1999 la familia se mudó a una zona rural de Rio Vista, Texas, donde la casa estaba rodeada de terreno y los vecinos quedaban lejos. Para David y Lois fue perfecto porque ya no tenían que dar explicaciones. Mantenían las persianas cerradas, las luces prendidas a horas extrañas y casi nunca dejaban salir a los niños. En una Navidad compraron bicicletas para todos, pero los vecinos vieron cómo se quedaron afuera sin que nadie las usara hasta que el sol les fue quitando el color. Una de las hijas trató de escapar, pero un habitante de la zona la encontró y la devolvió con sus papás. Nadie sabía qué ocurría ahí dentro y tampoco hubo una investigación. Cuando más niños nacieron, la casa comenzó a llenarse de basura, animales y mugre. Jennifer recordó que el olor se quedaba pegado en la ropa y en el cuerpo, pero como casi nunca salían, no entendían que las demás personas podían notarlo. En algún momento, David y Lois movieron a varios de los hijos mayores a una casa móvil situada en el mismo terreno mientras ellos permanecían aparte con los más pequeños. Les llevaban comida, pero no suficiente. Jordan contó que, siendo niña, llegó a comer mostaza, catsup o hielo para calmar el hambre. Los hermanos mayores tenían que mantener vivos a los pequeños sin saber cocinar, pedir ayuda ni salir de ahí. Cuando la familia abandonó aquel lugar y se mudó a California en 2010, los vecinos de Texas entraron para revisar qué había pasado. Encontraron basura, excremento, muchos animales muertos y cuerdas amarradas a algunas camas. Aún así, durante todos los años que los Turpin vivieron ahí, no existió ningún reporte formal de protección infantil que hubiera provocado una intervención. Hubo gente que vio a los niños flacos, que notó que no jugaban, que escuchó a los perros llorar y que pensó que algo no estaba bien. Pero pensar que una familia es extraña no obliga a nadie a abrir la puerta, y David y Lois entendieron muy bien cómo esconderse en esa diferencia entre sospechar y actuar. En California el abuso se volvió todavía más controlado. Los hijos pasaban hasta 20 horas al día encerrados en los cuartos, y solamente podían salir para comer, usar el baño o lavarse los dientes. Incluso el agua estaba vigilada. Si mojaban las manos por encima de las muñecas, los padres decían que estaban desperdiciándola y podían llegar a castigarlos. David registró la casa como una escuela privada y se nombró director. Así que en los papeles, aquellos niños no estaban desaparecidos ni faltando a clases. Supuestamente recibían educación en casa, aunque algunos ni siquiera conocían el abecedario completo y los adultos habían llegado a los 20 años sin herramientas para vivir solos. La comida se convirtió en el centro de todo. David y Lois podían comprar pasteles, comida rápida y otros productos, dejarlos frente a los hijos hambrientos y prohibirles tocarlos. No era pobreza,
era una forma de demostrarles que la comida existía, que estaba a unos metros y que solamente sus padres decidían quiénes tenían derecho a comer. Los hermanos recibían una comida al día y, si alguno intentaba robar algo de la cocina, el castigo podía durar semanas. Para ese momento ya no los amarraban solamente con cuerdas, porque algunos habían aprendido a soltarse. David y Lois compraron cadenas y candados. Una persona podía permanecer atada a una cama durante semanas o meses, sin que la liberaran para ir al baño. La suciedad se acumulaba sobre el cuerpo, la ropa y el colchón. Según los fiscales, algunos de los hermanos solamente podían bañarse una vez al año, y ninguno había ido jamás al dentista. Tampoco los llevaban al médico, aunque estuvieran enfermos o dijeran que sentían algo raro. Cuando Jordan le explicó al oficial que algunas veces despertaba y no podía respirar por el olor de la casa, no estaba tratando de adornar la historia. Era el único modo que conocía para describir una vida donde la suciedad había dejado de ser un problema y se había convertido en un lugar completo. Los padres también alteraron por completo sus horarios. Los hijos dormían durante buena parte del día y permanecían despiertos algunas horas por la noche. Cuando había menos posibilidades de que los vecinos los vieran, no tenían amigos, no recibían visitas y no podían hablar con personas de fuera. Algunos ni siquiera sabían que podían irse cuando cumplieran 18 años. Y los que sí entendían que legalmente eran adultos, no sabían manejar dinero, pedir trabajo, tomar un camión siquiera o encontrar comida. Podían tener 20, 25, 29 años, pero dependían de las mismas dos personas que los golpeaban y les decían que el mundo exterior era de lo peor. Lo más retorcido es que David y Lois no mantuvieron a sus hijos encerrados absolutamente todo el tiempo. De vez en cuando los limpiaban, los vestían con ropa nueva y los llevaban a Disney o a ceremonias donde la pareja renovaba sus votos matrimoniales. En Las Vegas llegaron a posar con un imitador de Elvis mientras los 13 hijos aparecían acomodados detrás de ellos con vestidos iguales, peinados similares y una sonrisa obligatoria. Las fotos terminaban en Facebook y la familia volvió a encerrarse. Esa imagen pública no era una contradicción con el abuso, era parte del mismo sistema. Servía para que, cuando alguien preguntara por los niños, David y Lois pudieran mostrar una fotografía y decir: miren, aquí están bien. Los hijos también tenían prohibido jugar con muchos de los objetos que había en la casa. Podían recibir juguetes en Navidad y después ver cómo permanecían cerrados dentro de sus cajas. La comida no se comía, las bicicletas no se usaban y la ropa bonita solamente servía para las fotografías. Todo estaba ahí para demostrar que los padres podían darles cosas y quitárselas, cuando ellos quisieran. El mensaje era muy sencillo: nada les pertenecía, ni siquiera su propio cuerpo. Si David y Lois ordenaban que alguien permaneciera de pie, sin comer o encadenado a una cama, el resto de los hermanos tenía que observarlo y entender que podía ser el siguiente. Lo único que los padres les permitían hacer durante los encierros era escribir. La policía recuperó cientos de cuadernos donde los hermanos registraron durante años lo que pasaba dentro de la casa. Esos diarios fueron importantes porque mostraban que no se trataba de un castigo aislado ni de una familia que había perdido el control durante unos meses. Era una rutina. Había hambre, golpes, encierros y cadenas repetidos durante tanto tiempo que los hijos habían aprendido a describirlos como parte de cualquier día. Mientras David llenaba documentos diciendo que dirigía una escuela, sus hijos escribían cuántas horas llevaban sin comer y quién había sido castigado. Jordan comenzó a pensar en escapar después de conseguir un celular viejo que uno de sus hermanos ya no usaba. El aparato no tenía línea, pero podía conectarse a internet, tomar fotografías y llamar al 911. A escondidas empezó a ver videos musicales y entrevistas, especialmente de Justin Bieber. Parece un detalle pequeño, pero para una niña que había crecido sin amigos, sin escuela y sin conversaciones normales, esos videos fueron una ventana para entender que existía otra forma de vivir. Jordan comenzó a notar que las familias de afuera no encadenaban a sus hijos y que una muchacha de su edad podía caminar por una calle, hablar por teléfono y decidir qué hacer con su propia vida. Lois descubrió una vez que Jordan estaba viendo uno de sus videos y la atacó.
Jordan contó después de que su madre la tomó del cuello y que durante unos segundos creyó que iba a matarla. A partir de ahí empezó a planear la fuga con más seriedad. No podía salir simplemente y esperar que la policía le creyera, porque sabía que hablaba de manera extraña y que sus padres podían inventar cualquier explicación. Ella necesitaba pruebas, una dirección y una forma de comunicarse. Durante más de 2 años guardó el teléfono, observó las rutinas de sus padres e inteligentemente esperó un momento en el que pudiera acercarse a las camas de sus hermanas para fotografiar las cadenas. El plan original involucraba más de una hermana. La madrugada del 14 de enero, Jordan y una niña de 13 años escaparon por la ventana, pero la menor simplemente entró en pánico y mejor regresó a casa. Jordan pudo regresar con ella. De hecho, eso era lo más fácil: entrar antes de que alguien se diera cuenta, esconder el teléfono y fingir que no había pasado nada. Pero sabía que 2 de sus hermanas llevaban meses encadenadas y que cada noche lloraban por el dolor. También pensaba que alguno podría morir pronto, así que siguió corriendo, aunque nunca había corrido sola ni siquiera las calles que rodeaban su casa. Mientras esperaba a la policía, Jordan tenía miedo de que sus padres miraran por una ventana y la vieran bajo el letrero de alto. Pensaba que, aunque supieran que el 911 estaba en camino, podían salir, agarrarla y matarla antes de que alguien llegara. La operadora siguió hablando con ella porque el teléfono desactivado solamente podía hacer llamadas de emergencia. Si la comunicación se cortaba, no había forma de llamarla de regreso. Jordan respiró, trató de leer los números del sobre y se quedó donde le dijeron. Había pasado toda su vida obedeciendo a sus padres y ahora, por primera vez, estaba obedeciendo a alguien que quería mantenerla viva. Cuando los oficiales entraron en la casa, David y Lois ya habían notado que algo estaba mal. Alcanzaron a quitarle las cadenas a 2 de los hijos, pero no pudieron ocultar al tercero ni limpiar todos los años de abandono marcados en esa casa. Tampoco pudieron explicar por qué sus hijos adultos pesaban como niños, por qué había candados en las camas o por qué ninguno podía responder preguntas básicas. David y Lois fueron esposados menos de 2 horas después de la llamada. Los hermanos fueron sacados de la casa y llevados a hospitales, donde recibieron comida, ropa limpia y atención médica. Para algunos era la primera vez que entraban en un hospital y tampoco sabían si las personas que los estaban tocando querían ayudarlos o lastimarlos. Jennifer, la mayor, contó que cuando comprendió que sus padres realmente se habían ido, puso música y empezó a bailar dentro del hospital. No fue una celebración elegante ni un momento bonito preparado para televisión. Simplemente era ya una mujer de casi 30 años moviéndose en un cuarto porque por primera vez nadie podía castigarla por hacer ruido, por ocupar un espacio o elegir una canción. Los hermanos tuvieron que aprender después cosas que normalmente se enseñan durante la infancia: cómo preparar su propia comida, cómo andar en bici, nadar, usar el dinero y hablar con otras personas sin pedir permisos antes de usar una sola palabra. La investigación confirmó que el abuso había sido prolongado y sistemático. Los fiscales hablaron de golpes, estrangulamientos, hambre, privación de sueño, falta de higiene, encierros y cadenas. La evidencia incluía las fotografías de Jordan, los cuadernos escritos por los hermanos, las marcas en las camas, los testimonios médicos y las declaraciones de los propios sobrevivientes. El juez decidió que había pruebas suficientes para llevar a los padres a juicio por decenas de cargos, pero finalmente no fue necesario obligar a los hijos a declarar frente a ellos durante semanas. En febrero de 2019, David y Lois Turpin se declararon culpables de 14 delitos cada uno: tortura, encarcelamiento ilegal, crueldad contra adultos, dependientes y crueldad infantil. El acuerdo cubría los delitos cometidos contra 12 de los 13 hijos y evitaba que los sobrevivientes tuvieran que revivir toda su vida frente a un jurado. 2 meses después, ambos recibieron una condena de 25 años a cadena perpetua. Eso no significa que saldrán automáticamente al cumplir 25 años. Solamente significa que entonces podrán presentarse por primera vez ante una junta que decidiría si deben seguir encerrados. Durante la sentencia, algunos de los hijos hablaron.
El mayor dijo que todavía tenía pesadillas donde veía a sus hermanos encadenados o golpeados. Una de las hijas explicó que sus padres le habían quitado gran parte de su vida, pero que ahora estaba estudiando y viviendo de manera independiente. Mientras ellos hablaban, Lois lloró y dijo que amaba a sus hijos. David también lloró, les deseó éxito y dijo que esperaba que algún día los visitaran. Después de décadas controlando cada movimiento de esas 13 personas, los dos se sentaron frente a ellas y actuaron como si lo ocurrido fuera una familia que había cometido errores, y no una pareja que había construido una cárcel alrededor de sus propios hijos. Uno pensaría que después de salir de esa casa, el resto de la historia sería solamente recuperación, pero aquí se pone todavía peor. Los 6 hermanos menores fueron enviados al sistema de hogares temporales, y varios terminaron viviendo con la familia Olgin. Ellos venían de pasar años sin comida suficiente, sin escuela y sin contacto normal con adultos, así que dependían completamente de las personas que supuestamente iban a protegerlos. En lugar de eso, dijeron haber sufrido nuevos golpes, más encierros y humillaciones y abuso. Algunos trabajadores sociales no detectaron lo que estaba pasando y otros reportes no recibieron una respuesta adecuada. En 2022, una investigación independiente concluyó que el sistema de servicios sociales del condado de Riverside había fallado a los hermanos en distintos momentos. Había trabajadores sobrecargados, mala comunicación entre oficinas, pleitos entre las personas encargadas de representarlos y decisiones tomadas sin escuchar lo que ellos necesitaban. Es decir, Jordan había arriesgado la vida para sacar a sus hermanos de una casa donde nadie les creía, y algunos terminaron nuevamente en un lugar donde los adultos con autoridad tampoco les creyeron. 3 integrantes de la familia de acogida se declararon culpables en 2024. Marcelino Olgin aceptó cargos que incluían actos sexuales contra una menor, encarcelamiento ilegal y poner en peligro a niños, y fue condenado a 7 años de prisión. Su esposa y su hija recibieron libertad condicional por delitos relacionados con el abuso. En febrero de 2026, 6 de los hermanos Turpin llegaron a un acuerdo por $13.5 millones con el condado de Riverside y la agencia ChildNet. El dinero no borra lo que ocurrió, pero el caso obligó al condado a cambiar procedimientos, mejorar la coordinación con la policía y reconocer que rescatar a una persona no sirve de nada si después vuelves a entregarla a alguien que puede hacerle el mismo daño. Varios de los hermanos han decidido mantenerse lejos de las cámaras, otros como Jennifer, Jordan, James, Yolinda y Julissa han hablado públicamente en distintos momentos. No todos están completamente recuperados, no todos tuvieron las mismas oportunidades, y sería falso cerrar diciendo que ahora viven felices y que todo quedó atrás. Algunos siguen aprendiendo cosas básicas, lidiando con enfermedades, pesadillas y años de desarrollo que nadie puede devolverles. Lo que sí tienen ahora es la posibilidad de decidir quiénes quieren ser sin que David o Lois puedan encerrarlos por hacerlo. Durante casi 30 años, 13 hermanos vivieron dentro de casas normales, en vecindarios normales y rodeados de personas que notaban detalles raros, pero nunca alcanzaron a ver todo. Al final no fue una investigación brillante ni un adulto atento quien rompió el encierro. Fue una muchacha de 17 años que conocía las banquetas, no podía decir ni siquiera su dirección y nunca había hablado por teléfono con un desconocido. Jordan salió por una ventana pensando que podían matarla, pero aún así, valiente, tomó sus fotografías porque sabía que tal vez ni siquiera así le creerían, y se quedó esperando debajo de una señal de alto. No sabía cómo funcionaba el mundo, pero sabía que lo que estaba pasando en esa casa estaba mal, y con eso fue suficiente, y con eso salvó a su familia. Madre Santa, de las historias que he leído, las que son reales son grotescamente asquerosas. Creo que no hay historia de terror que yo pueda leer, aunque sea gráfica, aunque el escritor esté loquito y quiera ser muy específico y detallista con lo que está narrando y quiera jugarle al gore
y quiera hacer escenas como muy sangrientas y asquerosas y lo que se les imagine. No mames, la realidad. ¿Qué pedo? O sea, no solamente estos 13, 14 niños, bueno, ya unos eran adultos. O sea, lo de los papás, terrible, nefasto, asqueroso y qué pedo con la humanidad. Pero todavía que después que logran escapar ese desmadre, que los mismos servicios infantiles les valga madres el proceso y vuelvan a meter a otros 7 con otros pinches adultos que son iguales a sus papás. O sea, eso es como... No entiendo a veces este pedo. De verdad, o sea, entre... O sea, es que son igual de mierda todos, ¿no? O sea, los papás, ahí sí, ¿no? Todos sentados desde aquí en nuestras sillas podemos decir, puta madre, qué situación tan asquerosa, cómo unos padres pueden llegar a estos límites donde encadenan y encierran a sus hijos. Pero, segunda capa de la historia, hubo gente que lo vio, hubo vecinos, como cualquiera, que simplemente porque es mucho más fácil no hacer ni decir nada porque no sabes en qué te vas a meter. O sea, tuvo que ser la niña de 17 años la que tuvo los huevos de salvar a su familia. Y todavía el sistema les falla. O sea, al final, ¿qué? Pues con 14 millones de dólares, perdón. Toman dinero porque somos una mierda de condado. O sea, las 3 capas son la misma mierda. Los papás, la sociedad, los vecinos que no hicieron ni madres. Y el pinche sistema que regresó a varios niños con... O sea, imagínate escapar esa pesadilla. Que ya por fin sueñas con tener tu propia casa. Y resulta que con el cabrón que te mandaron te viola. Porque una de las niñas la violaron, güey. O bueno, por lo menos es lo que entendí de la historia. Igual y fue a más. O sea, ya hubo denuncias de abuso sexual después de escapar de haber estado encadenado por tus papás. No hay una historia de terror que se asemeje a estas mierdas. Que no son historias, no son cuentos, es un maldito expediente de varias testimoniales que saqué de internet sobre un caso de una familia que encerraba a sus hijos. 14 personas encerradas en una casa por generaciones de 30 años, porque creo que el más grande tenía 30 años. La segunda 29, creo. Y aún así puede ser peor. No, qué mierda. Por eso mejor leo cuentos, la neta. No, pues qué mierda. Digo, espero que les haya gustado la historia o este tipo de expedientes o las atrocidades que es el mundo. Pero cada vez me gusta menos leer sobre estos casos y me gusta más encontrar historias de terror. Porque no mames, no importa qué tanto vaya la creatividad para escribir una historia, los pinches humanos son más mierda. Qué asco, güey. Qué verdadero asco. No puedo decir nada más. Adiós.